Hola, muy bienvenidos a este podcast que habla sobre las técnicas narrativas desde el punto de vista de la obra Chicas Muertas de la autora Selva Almada. Este podcast está conformado por Sara Martínez, María José Ríos, Camila Escarpeta y Nicolás Cubillos. ¡Wow! Antes de comenzar, es necesario que sepan que es una técnica narrativa o también llamada recursos narrativos. Básicamente son modos, elementos o una estructura que el escritor puede utilizar para poder atraer al lector hacia la realidad de la historia que se está contando. Como primera técnica narrativa tenemos el collage. El collage es una técnica que se produce en obras y novelas gráficas más que todo, en las que se encuentran dibujos, cartas, mapas, recursos digitales que ayudan a entender mucho mejor la historia. Es una mezcla de imagen con texto. Entonces, en Chicas Muertas no podemos dar un ejemplo, ya que no existe esta técnica, pero en otras dos obras, como son Maus y Macbeth, todo el libro completo trae esta técnica y es mucho mejor poder entender lo que se está narrando. Como segunda técnica narrativa tenemos la perspectiva absoluta. Esta técnica es que un personaje relata la historia en primera persona, dando a entender que es una autobiografía. En Chicas Muertas se logra evidenciar al inicio, donde el narrador cuenta su propia historia, sus experiencias en primera persona. Luego ya pasa a ser un narrador omnisciente y pasa a ser tercera persona. Otro ejemplo para poder entenderlo mejor es El extranjero, la obra del extranjero. La mayor parte del tiempo, por no decir todo el libro, es en primera persona, habla sobre sus experiencias, sus sentimientos, su autobiografía, todo lo que vivió, todo lo que le sucedía era en primera persona. Como tercera técnica narrativa tenemos la perspectiva múltiple, y es cuando distintos personajes cuentan el mismo hecho desde sus diversos puntos de vista o pensamientos. Un ejemplo claro en Chicas Muertas es cuando, digamos en el caso de Andrea, que fue asesinada mientras ella estaba durmiendo, empiezan a aparecer diferentes testimonios de las personas cercanas a ellas, de los familiares que se vieron afectados por la muerte. Entonces, lo que hace el autor, en este caso Selva Almada, es incorporar entrevistas, descripciones, sentimientos que ayudan a enriquecer como el contexto, la historia de la que está contando para el lector. Entonces, el lector puede obtener una mejor comprensión y también se puede sentir empatía con el dolor de los familiares, con ese sentimiento de pérdida que sienten los demás. Entonces ahí se torna dentro de la historia un momento de tercera persona que cuenta el narrador la historia, y pasa a ser primera persona cuando estos testimonios entran a enriquecer la historia. Como cuarta técnica narrativa está el monólogo interior. Este es un discurso no pronunciado que expresa el pensamiento íntimo del personaje, que se realiza solo en la mente de él frente a una situación o un hecho, y que no hay necesidad de que hable, sino que el personaje asume la responsabilidad de presentarlo como un pensamiento o una secuencia lógica de las oraciones. En Chicas Muertas se puede evidenciar como cuando, en el caso de Sarita, la hermana o la mamá pensaban cosas, intuían cosas del asesinato de ella. Entonces presentaban varios monólogos interiores, varios pensamientos de ellas,
que no se pronunciaban, que nunca se supo, que nunca Sarita lo supo ni nadie más lo supo, simplemente se quedó dentro de ellas. Otro ejemplo es en la obra Macbeth, que Lady Macbeth presentaba muchos pensamientos íntimos, muchos pensamientos en los que Macbeth nunca supo. Entonces, como explicación para que lo puedan entender mejor, es el pensamiento íntimo de cada personaje y que no se pronuncia. El siguiente es soliloquio, que es una variedad del monólogo anterior que plantea como autoanálisis o confesión a voz alta del personaje en relación con la realidad utilizando una serie de argumentaciones. Por ejemplo, en el libro de Chicas Muertas, cuando el hermano de María Luisa, Joey, la deja esperando porque no quería que nadie lo viera ahí en ese mismo lugar. Ella se queda a dormir en el parque, entonces dice: si afino el oído, creo que puedo escuchar el rum rum suave de los splits, el tranqueo motorril de los viejos aires acondicionados y el plas plas moroso de los ventiladores de techo. Los envidio, tendría que haberme buscado un hotel, aunque sea para pasar la siesta. El siguiente es el flujo de la conciencia o corriente de la conciencia. Se trata de que el relato transcribe el fluir de la conciencia del personaje, procurando registrar fielmente su evolución. El discurso, por lo tanto, no se desenvuelve conforme a una coherencia lógica, sino que representa el desorden en la exposición, dando a conocer recuerdos, ideas, el presente, circunstancias o frases sin terminar, como se produce en este libro Chicas Muertas. Tal como se sabe, Chicas Muertas es una novela la cual hace saltos en el tiempo y no termina las ideas, por lo cual este flujo de conciencia, corriente de la conciencia, es algo que se ve reflejado en el libro, ya que la escritora siempre intenta como saltarse pasos, digamos, en las muertes de las chicas, se salta, digamos, del caso de María Luisa al caso de Sarita y así frecuentemente. La siguiente es la interactividad lectoral, que se trata de la participación del lector. El autor diseña 2 o más estrategias de lectura distinta, que son presentadas a un modo de conjunto de reglas, ítems o recomendaciones, para ser leído de varias formas. Además, permite las propuestas de los lectores de acuerdo a su creatividad. Bueno, en el libro de Chicas Muertas no contiene algo así como reglas, ítems o recomendaciones que haya dado la autora. Se sabe que Chicas Muertas tiene saltos en el tiempo bastante largos o cambia, digamos, de el caso de María Luisa al de Sarita y luego al de Andrea y luego se devuelve al de María Luisa y así, pero no tiene así una interactividad lectoral. El siguiente es neologismo. ¿Qué es? Es una creación léxica particular que solo vive mayormente dentro de un corpus textual y responde básicamente a las necesidades expresivas del autor, quien hace uso del valor designativo de las palabras para crear o justificar un ente, objeto, lugar, situación o del mismo relato. Se puede ver en la parte en la que ella habla sobre los homicidios, tales como el lugar, era de noche, estaba en su casa, pues la muerte de Andrea, que murió en su casa, su familia estaba en otra habitación, su novio ya se había ido de la casa. Esto lo cuenta la autora, igual que el de María Luisa, que también cuando la autora se fue a ver con el hermano de María Luisa y le muestra unas fotos de ella. Esto puede ser más como justificar lo que está pasando en diferentes palabras. El siguiente es in media res, que en latín es hacia la mitad de las cosas. Esta técnica literaria especialmente es utilizada para iniciar una narración, que comienza en la mitad de la historia y en pleno asunto, o en plena acción, es decir, en el momento más emotivo, más elevado, más peligroso, más fantástico, para el lector se entusiasme con la obra y prosiga la lectura. En la obra de Chicas Muertas se puede ver mucho esto, ya que al comenzar el libro, la autora empieza a hablar sobre sí misma, dónde vivía, qué estaba sucediendo,
Y ese mismo día ella iba a hacer una parrilla con su padre, estaban ahí viendo el televisor y la noticia de una chica muerta me llegó como revelación. Mi casa, la casa de cualquier adolescente, no era el lugar más seguro. Adentro de tu casa podrían matarte. El horror podía vivir bajo del mismo techo. Ahí fue cuando apareció la noticia de Andrea Dane, que era una chica de 19 años, que era rubia, linda, de ojos claros, y estaba en su propia casa. Por esta razón nos podemos dar cuenta que In Media Res está en el inicio del libro de Chicas Muertas, dando un contexto de una muerte para que el lector siga leyendo el libro sin aburrirse o sin cansarse. De la siguiente técnica narrativa de la que se va a hablar es trasloque. Estos son cambios constantes de tiempo o saltos de tiempo del pasado al presente y del futuro al pasado o del presente al pasado o al futuro. En la obra de Chicas Muertas se ven bastantes ejemplos. Por ejemplo, en el capítulo 1 inicia diciendo: la mañana del 16 de noviembre de 1986 estaba limpia sin una nube en Villa Elisa, el pueblo donde nací y me crié, en el centro y al este de la provincia de Entre Ríos. Más adelante, en el segundo capítulo, en la página 25, dice: el jueves 8 de diciembre de 1983 y la mañana del domingo 11, cuando hallaron su cadáver. E incluso más adelante en este mismo capítulo mencionan que el 12 de marzo de 1988 fue el último día que vieron con vida a Sarita Mundo. Como se puede evidenciar a lo largo de estos dos capítulos e incluso a lo largo de toda la obra, se evidencian bastantes cambios de tiempo, ya que son narradas tres historias diferentes. En la novela Chicas Muertas también se puede evidenciar la técnica narrativa flashback, que es una vuelta rápida del pasado en medio de una situación narrativa, la cual es bastante repentina y rápida. Un ejemplo de esto se puede evidenciar cuando se menciona que Jesús Gómez es el asesino de María Luisa. En la página 75 dice: Jesús Gómez, a quien la familia de María Luisa señala como su asesino, fue el dueño de una empresa de colectivos como esta. Hace 30 años su flota de coches recorría la provincia uniendo ciudades y pueblos pequeños. Como se puede evidenciar por medio de la expresión hace 30 años, hay una vuelta rápida del pasado para dar contexto de la historia y la biografía de Jesús Gómez. La siguiente técnica narrativa se denomina flash forward, que es lo contrario a la técnica flashback. Esta es una técnica narrativa que se produce cuando la narración principal se adelanta en el tiempo y cuenta sucesos que aún no han ocurrido realmente, es decir, se narra un acontecimiento futuro. Un ejemplo de esto es cuando se está hablando del caso de Sarita y en la página 127 dice: al poco tiempo, un llamado misterioso que recibió su cuñado le advirtió que Sarita estaba en un prostíbulo de Valladolid, España. Quiere decir que poco tiempo después del tiempo de narración en el que está la autora, una llamada misteriosa les comunica que Sarita está en un prostíbulo en otra parte de España. La siguiente técnica narrativa de la que se va a hablar es raconto. Estos son saltos de tiempo hacia un momento largo del pasado de la narración que se relata enteramente, incluso con detalles significativos. Esta técnica narrativa se evidencia varias veces en la obra de Chicas Muertas. Sin embargo, un ejemplo de esto es cuando la autora empieza a narrar el asesinato de Andrea. En la página 136 dice: el cuerpo tendría que haber estado semi-arrollado y la cama desordenada. Creo que alguien acomodó el cuerpo antes de que yo llegara, declaró. En la década del 80, mi mamá trabajó como enfermera en un sanatorio de mi pueblo. El doctor Fabre era del equipo médico. Se evidencia cómo la autora hace un salto en el tiempo cuando utiliza la expresión en la década del 80, es decir, un salto bastante largo al pasado. La siguiente técnica narrativa de la cual vamos a hablar es historias paralelas. El libro presenta la historia de 3 chicas jóvenes que fueron asesinadas en la década de 1980 en Argentina. Las historias de estas chicas se desarrollan en paralelo, cada una en una ubicación diferente y con circunstancias únicas, pero todas comparten un eje temático en común: la violencia contra las mujeres. Un claro ejemplo lo encontramos cuando la narradora dice: María Elisa Quevedo, de 15 años, fue violada y estrangulada en la ciudad de Posada.
Andrea Dane, de 19 años, estudiada en el Rosario, fue apuñalada 17 veces. Sarita, de 20 años, fue asesinada en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Sus cuerpos fueron encontrados en las lejanías de las ciudades. Ninguno de sus crímenes fue resuelto. Los asesinos siguen libres. Ahora vamos a hablar de la técnica, los vasos comunicantes. Aunque las historias de las tres chicas se desarrollan de manera independiente, se influyen mutuamente a través del tema común de la violencia de género y la impunidad en Argentina. Cada historia individual contribuye a la comprensión general del problema. Continuando con las técnicas, seguimos con la técnica de las cajas chinas. En Chicas Muertas, Almada intercala su propia historia y reflexiona con la de las tres chicas muertas. Esto crea una especie de caja china en donde las historias individuales están contenidas dentro de la narrativa más amplia de la violencia de género en Argentina. Ahora seguimos con la técnica de el iceberg. Almada utiliza esta técnica al proporcionar solo detalles suficientes para entender la gravedad de los asesinatos, pero deja mucho sin decir, lo que sugiere la profundidad del problema de la violencia de género en Argentina. Por último, la técnica de el dato escondido. Almada utiliza esta técnica al omitir detalles específicos sobre los asesinos y las circunstancias exactas de los asesinos. Esto pone el enfoque de las víctimas y el impacto de su pérdida en lugar de los detalles sensacionalistas de los crímenes. A lo largo de este podcast se han explorado las fascinantes técnicas narrativas utilizadas en la obra Chicas Muertas de Selva Almada, una novela que nos invita a reflexionar sobre la violencia de género y la realidad de las mujeres en la sociedad. Durante este recorrido, se ha descubierto cómo Almada emplea diversas herramientas narrativas para cautivar al lector y transmitir su mensaje con poderoso impacto. Al explorar estas técnicas narrativas en Chicas Muertas, se ha podido apreciar cómo la autora logra trascender las páginas y conectar con el lector a un nivel profundo y emotivo. Recuerden que las técnicas narrativas son herramientas poderosas para transmitir mensajes, emociones y generar un impacto duradero en la audiencia. Esperamos que les haya gustado este podcast y que les haya inspirado a explorar más sobre las técnicas narrativas en tus futuras lecturas y proyectos creativos. Gracias por escucharnos.